años, por siglos, por muchísimos años, hemos sido nosotros los explotados, hemos sido los que sostenemos a ese grupito muy minúsculo de millonarios, pero en el momento que de pronto sale un candidato con nuevas propuestas y se queda gobernando por un cierto periodo, ¿por qué cuando viene la derecha con otras propuestas y desvirtuando o deslegitimando lo que realizó esos gobiernos de izquierda, por qué la gente vuelve nuevamente a dar su apoyo en las urnas a estos candidatos o a estas personas o a estos millonarios que nos han ido explotando por años? ¿Qué falta ahí en la sociedad? Conciencia de clase. Mire, usted como ecuatoriano no me dejará mentir de algo que decía Rafael Correa, que me parece muy brillante. Decía Correa que una clase media sin conciencia de clase, sin conciencia política y sin identificar y sin estar consciente el origen de donde había venido y el trabajo que había costado escalar socialmente, corría el riesgo de convertirse en la vecindad del Chavo del Ocho. Sí. ¿No? Decía, tienes a una doña Florinda que constantemente se siente superior a los demás, que abusa constantemente de un don Ramón, el típico desempleado que da lo que tiene a los demás. Tienes a un señor botija capitalista que vive a costa de esta clase media sin conciencia, a un Chavo del Ocho empobrecido que para él su sinónimo de felicidad es su torta de jamón. Y bueno, es decir, tienes esta analogía de una clase media que cuando olvida el origen de donde viene, termina por convertirse en coadyuvadores de estos portentosos que finalmente les han puesto la barrera para que se mantengan ahí y cuando pueden escalar, lo agradecen hacia arriba en lugar de solidarizarse con los de abajo. Entonces, me parece que es muy importante esta aportación que hace Correa, más allá de lo de la analogía de la vecindad del Chavo del Ocho, porque efectivamente, cuando tenemos una clase media que ascendió sin olvidando el origen del que viene y el trabajo revolucionario en términos militares, el trabajo revolucionario en términos educativos, en términos de reformas económicas, efectivamente, pues nos ponemos en una faceta aspiracional a estar arriba, sin pensar que gracias a los esfuerzos que se hicieron desde abajo, llegamos a donde llegamos, Orlando. Entonces, otra vez, la respuesta concreta sería, ¿qué nos falta? Conciencia de clase, pero no solamente es de nuestros países, Orlando. Mire, por ejemplo, veamos Francia. Francia tiene un sistema social, de protección social muy fuerte. Francia tiene un sistema educativo muy interesante, muy completo, diríamos nosotros, y tiene una clase media portentosa. Francia es miembro del G7, es considerado a todas luces una de las primeras 7 potencias del mundo, valga la redundancia, es una hegemonía nuclear también, o una superpotencia nuclear, y de pronto Francia vota por gente, para mi gusto, media fuera de lugar, como Nicolás Sarkozy, ¿no? O también mantuvo mucho tiempo viva la posibilidad de votar por Jean-Marie Le Pen y luego por su hija, que uno dice, como un Estado progresista que se caracteriza por tener una justicia social, una sociedad media portentosa, de pronto tiene la posibilidad de que alguien como Jean-Marie Le Pen o su hija pueda ganar, o Sarkozy, que llegó a ser presidente, ¿no? El mismo Macron. ¿Cómo se lo explica uno? Que si vienen de gobiernos de izquierda exitosos que contribuyeron a estar en donde ahora se encuentran, votan por estos personajes. Entonces, no sé, me parece que es más en el plano humano, más allá de pensar solamente en los países de América Latina, y por eso decía yo, el tema de la conciencia de clase y de la conciencia política es muy importante. Doctor, definitivamente pues es muy nutritivo para nosotros poder despejar toda duda y aclarar ciertas inconsistencias que se viene dando en la sociedad. Vamos a ingresar al segundo tema. El segundo tema es cuán afectada quedarán los países en el hemisferio económicamente. Y ahí va la pregunta, doctor.
Si bien es cierto, los países del continente americano cuentan con recursos naturales, pero al estar el precio del petróleo muy por debajo de lo normal, ¿cuán afectados están las economías de estos países exportadores? ¿Y cuáles son los beneficiados de estos precios del petróleo tan bajo? Sí, bueno, primero habrá que decir que a diferencia de lo que pregonan los defensores del libre mercado y de la, vaya, de la economía ortodoxa, los precios del petróleo no se depreciaron por una inercia que tenga que ver con la oferta y la demanda natural, sino por una guerra inducida, en términos petroleros, por Arabia Saudí, es líder de la Organización de Países Exportadores del Petróleo, quien ya le encontró la fórmula a manipular los precios del petróleo y que a través de eso pueda también torcerle el brazo a países que son fuertes y portentosos en la producción y en la exportación de petróleo. En este orden de ideas, ¿quiénes empezaron a perder con los precios bajos y por qué se bajaron los precios? Pues porque cuando Arabia intenta imponer condiciones a países que no son miembros de la OPEP, como Rusia, y Rusia se niega a seguir las directrices de Arabia, que era una exigencia aparentemente normal, en la que Arabia le exigía a Rusia que redujera su producción petrolera hasta 1.5 millones de barriles al día. Para que tengamos un estimado, Rusia produce entre 12 y 14 millones de barriles al día. Arabia entre 12 y 14 también. Esto fluctúa dependiendo de la temporada en la que uno observe. Pero la exigencia de Arabia a Rusia era porque Rusia de alguna manera defiende todos los intereses que son contrarios a los intereses de Arabia en el Medio Oriente, ¿no? Recordemos que no podemos sacar de la ecuación las rivalidades que existen por Siria. Recordemos que Arabia armó toda una red de países sunitas que querían derrocar a Bashar al-Assad en Siria y que Bashar al-Assad se tuvo que replegar a Tartus en Siria y con la ayuda de Rusia, que literal entró con la ayuda militar y con dinero, lo sostuvieron. Y esto Arabia pues no se lo podía permitir a Rusia, lo estuvo saboteando, bajando la producción y luego después aumentando la producción para bajar los precios. Cuando Rusia se convierte en la segunda potencia productora de petróleo, entonces a los árabes se les ocurre aumentar la producción para tumbar el precio. Putin dice, ok, vamos a aguantar, pero resulta que Estados Unidos no puede aguantar porque Estados Unidos también desde hace unos 5 años se convirtió en una potencia petrolera, la principal potencia petrolera, dejando abajo pues a países como Irak, Irán, Venezuela, la mismísima Arabia, a la mismísima Rusia. Y cuando se dan cuenta que Arabia, por quererle afectar los intereses petroleros a Rusia, también está afectando el precio del mercado para Estados Unidos y que la extracción, la distribución del petróleo, de producir cada barril, le está costando más caro a Estados Unidos o no con los rendimientos esperados, entonces exige a Arabia que lleguen a un acuerdo con Rusia, que se propongan ellos dos disminuir la producción de petróleo en 2.5 millones de barriles cada uno y que otros miembros, tanto de la OPEP como miembros, digamos, de la OPEP Plus, que no son parte de la OPEP, pero que son importantes petroleros como México, como Noruega, como Brasil, que entre todos ellos cumplan con la cuota de reducir otros 5 millones de barriles para completar aproximadamente 10 millones de aquí por lo menos lo que es mayo y junio del 2020 y que después de junio a diciembre del 2020 la producción se baje a 8 millones nada más y después de enero del 21 a abril del 22 la producción se baje a 6 millones, comprometiéndose todos para que el precio del barril vuelva a subir. Porque con esto le respondo, ¿quiénes pierden con los precios del barril bajo? Pues las economías petroleras, los países que tienen mayores ingresos vía venta de petróleo, que son pocos, pero que esos pocos dependen muchísimo, en buena medida, del petróleo. El mismo Arabia me parece de pronto muy suicida porque tiene finanzas públicas deficitarias. Quiere decir que gasta más de lo que ingresa y pudiera parecer irónico porque es uno de los países que más gana dinero con la venta de petróleo, Orlando, pero justamente ha utilizado el petróleo como un arma de sabotaje o de boicoteo a los demás países y de pronto tiene también un aparato gubernamental muy grande, muy grueso, muy costoso. Ahora sí que
se dan vida de príncipes, porque literal son príncipes, los descendientes del rey Abdulaziz, y ahora este príncipe heredero de la corona, Mohammed bin Salman, le dicen el Mr. Everything, porque está en todo, controla todo, y manda a matar o encarcelar a sus propios tíos, a sus propios primos, que siente que le hacen competencia. Impone todo en Arabia. Entonces, ¿qué sucede con este señor? Que cuando ven que hay algún competidor o algún adversario, ya sea en la región como Irán, o ya sea en el plano internacional como Rusia, o ahora que no consideraban que México se iba a oponer a esta imposición literal, que México se iba a oponer a reducir su producción petrolera como se la exigía Arabia, y que todavía hasta el momento, hasta el 10-12 de abril, Arabia sigue presionando para que México sea parte de este gran acuerdo, y México dice no, porque finalmente estos señores están acostumbrados a imponer todo. Entonces, la idea, según esto, es que si se baja el precio el número de barriles que se producen al día, esto va a aumentar progresivamente el precio del barril, y nos dicen, oigan, pues produzcamos menos, vamos a ganar más, pero pues México no quiere. Y México no quiere por una simple y sencilla razón, porque en los últimos 2 sexenios, los gobiernos neoliberales en México dejaron morir Pemex paulatinamente para poder justificar que la gallina de los huevos de oro había fracasado. Hasta el 40% del ingreso del gobierno Orlando provenía de Pemex, pero estos querían hacerlo para poder justificar la reforma energética que permitió que se perdiera soberanía energética en México, que es la que se está intentando recuperar en este gobierno. Entonces, bueno, a grandes rasgos, si efectivamente hay precios del petróleo bajos, los países que dependemos de la venta de petróleo perdemos. Pero en México pasó una cosa muy interesante que no sucedía antes. Bajaban los precios internacionales del petróleo, pero en México no bajaba la gasolina. ¿Por qué? Porque muy poca de la gasolina que tenemos acá la refinamos acá. Por eso es que ahora se está intentando crear una refinería, y eso también tiene muy dolidos a los malquerientes del presidente, que está queriendo recuperar la soberanía energética. Y esto impactó favorablemente, digamos, en la sociedad, que el gobierno también, aprovechando la tendencia internacional de precios bajos, pues pudo exigirle a los digamos, vendedores de gasolina, pues que redujeran también el precio de la gasolina. Sí. Doctor, permítame interrumpir de ahí, por favor. Si los países que dependemos o que los países que tienen el ingreso, el mayor ingreso per cápita por cada barril, dependen del petróleo, ¿cuáles serían las otras alternativas para equilibrar el presupuesto de cada nación? Sí, por supuesto. En el caso, por ejemplo, de los países del hemisferio occidental, tenemos una ventaja que no tiene, por ejemplo, otros países en Asia o incluso en el mismo Europa. Nosotros somos países que hacemos parte de lo que se conoce, de acuerdo a la escala de Immanuel Wallerstein, somos países o periféricos o semiperiféricos. Normalmente los países periféricos o semiperiféricos, a diferencia de los países del centro, que serían el G7, más probablemente China, son países que son muy industrializados y que producen ciencia, tecnología, ¿no? Tecnología de la comunicación, mientras que, por ejemplo, los países semiperiféricos, que son coadyuvadores del orden en favor de los países del centro, pues se encargan más del sector primario, más del sector agrícola. Entonces me parece que algo que nos deja muy vulnerables es que cuando vienen temporales malos, cuando viene un desequilibrio, digamos, en el comercio de productos agrícolas, o cuando incluso viene una guerra comercial, si nuestras economías dependen mayoritariamente de esto o dependen en gran medida de la exportación de productos sin tanto valor agregado, pudiéramos entonces pensar en planificar políticas públicas que nos permitan virar hacia los servicios, que es donde ya estamos, pero además a poder invertir desde la formación de recursos humanos, Orlando, a nuestros propios países, porque no nos falta inteligencia, no nos falta capacidad, pero sí nos falta seriedad en nuestros sistemas educativos para preparar a nuestros recursos humanos de tal suerte que nosotros también seamos productores de tecnología
que eso nos permita también poder competir con países que venden tecnología. Es decir, que aprovechemos nuestras ventajas competitivas, pero capacitando nuestros recursos humanos, porque mire, a diferencia de otras sociedades, las nuestras son jóvenes, digamos que las tendencias demográficas nos favorecen. Hay sociedades envejecidas, por ejemplo, en Europa y en Asia, pero en América Latina lo que tenemos de sobra es recurso humano, pero nos hace falta más capacitación y nos hace falta virar hacia un sector tecnológico que es en donde todavía estamos medio perdidos. Otro punto importante, el tema de que nuestros países tienen un clima fenomenal, un clima que si se le invirtiera, digamos, a profesionalizar nuestros servicios de turismo, nos darían un ingreso permanente que no nos harían depender de temporadas específicas. Tenemos 10 u 11 meses de sol, tenemos playas, tenemos bosques, tenemos selva, es decir, tenemos una variedad importante. Y no solamente me refiero a México, que es gigantesco. Igual el mismo Ecuador en un pequeño territorio tiene prácticamente de todo, es riquísimo en una gran cantidad de ámbitos que finalmente lo que nos lleva a la conclusión de por qué entonces si tenemos tantas ventajas naturales, tenemos una cantidad importante de gente viviendo en pobreza, finalmente porque las ideologías de nuestras élites dominantes nos han llevado a normalizar que es normal que haya tantos pobres, que es normal que nuestras clases medias, que cada vez están más disminuidas, sean las que paguen los impuestos y que es normal que los multimillonarios, que son muy pocos en nuestros países, pues de alguna manera dispongan incluso no solamente del poder económico, sino también del poder político, a través de sus representantes. Sí, definitivamente, doctor, yo creo que todo lo que usted acaba de citar tiene toda la razón y que falta iniciativas en los gobiernos. No sé si también voluntad política para poder buscar otras alternativas y no solamente ser esos dependientes del oro negro, como se le conoce también al petróleo.